Pues, a ver, ¿por dónde empezamos? Yo he puesto el título de esta conferencia un poquito en plan provocativo, en el sentido de los símbolos republicanos, el RIF contra el dictador. También porque hay que recordar que la República del RIF se creó, se fundó antes del directorio militar, antes de que Primo de Rivera se hiciese el golpe de Estado y crease el directorio militar en 1923. Entonces, pues claro, sabiendo de que los rifeños y esa independencia o algunas veces dice supuesto estado rifeño o esos o estado efímero, pues siempre fue una especie de un grano en el culo de Primo de Rivera, y sobre todo para el ejército español y para el gobierno español. Y claro, pues quería hacer ese tipo de polémica en el sentido de ese título, que bueno, espero que no, aunque al final no es tan polémico, pues como veremos. ¿Cómo surge todo esto de buscar una emblemática de la República del RIF? Esto viene una parte de mi tesis doctoral hace un montón de tiempo, después ha ido ampliando un poquito más y según me dijo un amigo mío, pues te dio un lapsus mental y se te dio por mirar cosas del rifeño, cuando que yo estaba mirando cosas del protectorado. Entonces me di cuenta de varias cosas. Una es que no había sobre sobre la poca emblemática superviviente que ha quedado del RIF, sobre todo a perspectiva occidental. Y voy a recargar lo de occidental porque mi visión va a ser la occidental. Y es porque también los rifeños acogen esa versión occidental de esa simbología, en este caso de la vexilología y la farelística, es decir, de las banderas y de las condecoraciones, como veremos. Y entonces, pues vi que no había un estudio serio, había citaciones siempre de lo mismo, una bandera que hay en el Museo del Ejército ahora en Toledo, antes en Madrid, y nada, y de ahí no se salía. Siempre todo el mundo copiaba en toda la bibliografía lo mismo, una bandera en la que se recupera, este es el símbolo de la República del RIF y tal, algunos incluso se equivocaban de fecha, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, investigando un poco, sobre todo bibliográficamente, y también analizando a los fondos fotográficos que hay en el Archivo General de la Administración y también de otros archivos privados y archivos públicos también, o fototecas públicas, pues me di cuenta que había más elementos simbólicos tanto de sus banderas como incluso después de sus condecoraciones, de las cuales pues, nos dan una información de una especie de evolución de los diseños e incluso lo que querían aportar al mismo. He de agradecer, se va a dividir en dos partes, vamos a estudiar ahora las condecoraciones, digo la vexilología y después las condecoraciones, y en el aspecto de la condecoración quiero agradecer... Permiso, para verlo me voy a sentar allí, ¿vale? Venga, gracias. El tema de las condecoraciones quería agradecer aquí al profesor Julián Paniagua. Si no fuese por él, por un chivatazo, de estos chivatazos que siempre nos dan algunos compañeros en algunos archivos, pues ha dado pie a descubrir unos aspectos totalmente desconocidos. Bien, a modo de introducción, bueno, todo el mundo sabe, se ha publicado aquí también aquí en Melilla, todo el mundo que le interesa el tema de la guerra de Marruecos ha consultado toda la biografía que tengo aquí atrás. Yo sigo diciendo que todavía no hay un buen libro en castellano sobre la República del RIF al declive. Puede querer polémica, todo lo que quiera, pero todavía no, desde los primeros estudios iniciales de Woodman y Pennant, que fueron más o menos una introducción al declive y sobre todo a la literatura castellana, aparte de los malos y rebeldes que era el declive y la República Rifeña y lo de la Kabila de Benito Gurriaren, pues se han ido sucediendo una serie de biografías respecto, que ojo, que citan ese elemento simbólico que siempre es la bandera, porque ha sido el único elemento en teoría que ha sobrevivido. Y claro, siempre sean muy esquemáticos, de lo que se ha ido en su momento en la prensa o lo que intencionadamente querían hacer los rifeños de manera internacional, de su reconocimiento de como un Estado moderno, con un consejo de cabilas, con una constitución, con un ejército regular, con una bandera, etcétera. Y siempre han ido recogiendo ahí, salvo algunas excepciones. Hay algunos libros que son meras transcripciones de la documentación que puede haber en los archivos militares,
que no deja de ser un corpus documental fundamental y muy interesante. Otros son libros que hay que recoger los aportes que puede haber en el archivo, pero no dejan de ser semi-agiográficos al respecto de la figura del Aldecrín. Después otros son entrevistas que podían haber, sobre todo cuando estaba Aldecrín en Egipto o camino de Egipto en los años 60, y la verdad es que también hay que cogerlo con papel de fumar, ese tipo de conversación. Aldecrín hizo en su momento Idiopia algunas memorias o supuestas memorias que a día de hoy pues, los historiadores y algunos cronistas pues no se la creen mucho, que digamos. Después, pues he puesto aquí un libro que yo me dio una visión un poco curiosa, que es el libro de Pablo Laporte, La atracción del imán, porque él fue el primero que dice que aquí hay que analizar más a este personaje, a esta república o este supuesto Estado, porque lo que se está diciendo es totalmente contradictorio. Tanto los hechos que hacía en su momento contrastados Aldecrín con lo que se propagaba o viceversa, o lo malo que era o lo malo o traicionero a los españoles, pues ni lo era, ni así, había unos contextos y tal. Lo que pasa es que es el único defecto que tiene, que claro, miraremos, que no habla para nada de la influencia que puede haber turca o otomana dentro de la simbología que puede haber, en este caso política, pero también la simbólica que pueden tener los rifeños. Y después, por último, quisiera enseñar un libro que acaba de salir hace poco, me lo ha chivateado Santiago Domínguez, que a su vez se lo subió su amigo, el del cuadro, el coronel Benito. Carga, me he equivocado, perdón. Otro coronel. Y entonces, pues, para que vean todavía lo que falta por estudiar al respecto, no solo de Aldecrín, sino de la República, que es sobre un estudio de un historiador francés de la isla de la Reunión, y ha estudiado, pues, cuando estuvo Aldecrín allí. Claro, todo el mundo ve las memorias. Yo no he leído el libro, porque al parecer es muy difícil de adquirir. Lo que sí está mirando, gracias al chivatazo de Santiago, son las entrevistas que ha dado el historiador y que dan un perfil. Y claro, pues dice que eso de que más o menos como que estaba en la isla del diablo Aldecrín en la Reunión, pues eso es mentira. El tío creó un general, estaba controlado, tenía por las autoridades francesas, estaba exiliado, como es común, pero no vivía mal. Creó sus propios negocios, no sé si de productos de lujo o de joyería, que les fue estupendamente. Y, que también da de sí también el personaje. También era un emprendedor. Aparte de un subrogado rifeño, era un emprendedor, como se dice hoy en día. Y también accede a las fuentes francesas que muchas veces las desprecian. Por eso digo que todavía no hay un buen libro, porque hay que consultar muchísimas fuentes francesas. Las marroquíes, a ver si un día las dejan ver, y ahora mencionaré un detalle al respecto más adelante de la fuente, lo que puede dar a las fuentes marroquíes, sobre todo el Archivo General de Rabat, que es inaccesible. Por algunos historiadores, sobre todo algunos historiadores norteamericanos especialistas en Marruecos, me han dicho que aquello es imposible, aunque tenga una carta de presentación del Biden, es imposible entrar por allí, pero bueno, a ver qué es lo que pasa en las futuras jornadas o futuros años o décadas. Y decía que más o menos, pues claro, pues y si consultaba los archivos franceses y ¿cómo fueron las negociaciones para que el Aldecrín y el Estado rifeño se fuesen o se exiliasen o se entregasen? Y salían detalles como, por ejemplo, que los franceses dentro de los acuerdos se negaban a que Aldecrín fuese con sus esclavos. Ya no son dejan con un séquito de 30 o 40 personas familiares, pero los esclavos y todo eso, eso fuera. Entonces ya claro, eso ya de la figura moderna de un Estado moderno, laico y tal, un tío que tenga 6 esclavos, pues nada, ya ahí ya contradice un poco. Pero lo que quiero decir no es para quedar como bien o mal, ni nada de eso, sino que falta todavía mucho por estudiar, y todavía no he visto yo en castellano un buen libro o un buen estudio sobre el respecto. Que me parece que, según me dijo, y vuelvo a reiterar mi compañero Santiago, hay alguien que está, me parece, en la península haciendo una biografía exhaustiva. Esperemos que dé la luz y que se respete. Bueno, esto es a modo de introducción en el sentido de que me ha costado un poco encajar y situar un poco la emblemática de la República Rifeña por la disparidad y por también un poco de la carencia biográfica que hay al respecto.
Bueno, a modo resumida, bueno, cuando se produce el desastre anual, pues claro, los rifeños y todas las cabilas lindantes, proclaman una especie de independencia, no crean una especie de Estado, pero sí con un consejo de cabilas, se reniegan de los tratados internacionales respecto del mismo, intentan que se crea un Estado basado en las tribus bereberes y que tenga una bandera, un ejército regular, etcétera, etcétera. Después, ya unos años antes, el 10 de febrero, pues de 1923, pues al de Krim se autoproclama emir del Rif y ya tiene una denominación oficial del Estado, que es República del Rif. Antes era república o un Estado, consejo, sí, aunque después en los medios periodísticos siempre alentaron por una república, pero oficialmente hasta el 1 de febrero de 1923 nos pone el epígrafe concreto. Eso duró poco porque el 26 de mayo el de Krim pues, se entregó a los franceses y salvo algunas resistencias posteriores de algunas cabilas, pues se acabó el tema. Dicho esto, la influencia otomana y turca que la historiadora, la difunta o recientemente desaparecida, la historiadora Rosa Madariaga, ya apuntó en ese aspecto. No es novedoso en mi parte, pero sí se puede, sí indago en lo que se refiere a la simbología. Ya indica un poco la influencia otomano-turca. Todo el mundo, los historiadores, habla un poco de los movimientos salafistas, que como una línea moderna de lo que querían seguir a nivel político. Y yo creo que ya personalmente y por lo que veo, y también coincido con Rosa Madariaga, con la profesora Madariaga, de que la influencia era más turca al respecto, aunque los turcos nunca ayudaron a algún mercenario turco que participó en el ejército rifeño, pero bueno, la influencia es turca. ¿Por qué? Por una sencilla razón, por la propaganda que hizo en su momento los alemanes. Me voy a enrollar aquí un poquito nada más. Este hombre de aquí con bigote, a la derecha, es von Oppenheim. Como decía mi sobrina, el hermano que no tira bombas, pero bueno, un chiste ahí malo de Oppenheimer, pero bueno, es Oppenheim. Pues este hombre pues era un arabista muy reconocido ahí en Alemania, antes de la Primera Guerra Mundial, y entonces pues cuando acontece la Primera Guerra Mundial, los alemanes plantean hacer pues con apoyo después de los otomanos, intentar socavar los distintos territorios coloniales de influencia musulmana o árabe, socavarlos pues creando pues, una yihad con propaganda pro-otomana, anticolonialista, por supuesto, contra los ingleses, contra los franceses. Y entonces este hombre pues, creó, curiosamente Kaiser, a manera personal, por el emperador Kaiser II, Guillermo II, perdón, el Kaiser, pues creó la Agencia de Inteligencia de Oriente. Entonces, pues se gastaron una cantidad bestial de dinero en hacer folletos árabes, contratar gente especialista en el mundo árabe, coordinarse también con los servicios de inteligencia y de propaganda otomanos, activar la red de inteligencia naval que tenían los alemanes. Los alemanes tenían una cosa muy curiosa que ya prevían desde hace 20 años antes de que generase la Primera Guerra Mundial, pues sabían que iba a haber una guerra entre colonias, entre Inglaterra o contra Francia. Entonces dentro de todos los puertos tanto neutrales como no neutrales, pues siempre había elementos de la inteligencia naval. Y aquí me parece que en Ceuta no sé si hubo, pero en Melilla sí hubo, ¿no? ¿Sí? Y en Melilla sí lo hubo bastante. Y entonces, y además también propagaban muchísimo, sobre todo en lo que es la expansión de las colonias, de las comunidades, mejor dicho, alemanas, dentro de los protectorados y colonias extranjeras de los ingleses o franceses, pues empresas alemanas que también estaban en coordinación con esa red de inteligencia. ¿Qué pasa? Que cuando explota la Primera Guerra Mundial se activan estas redes de inteligencia, entre los modos de propaganda se ponen en contacto con elementos de tribus, comunidades. Esta es una mosca, ya no es un mosquito, pero bueno. Entonces, pues, comunidades y pues van generando
una influencia o un ambiente anticolonial, antifrancés y tal. Fue un fracaso. Fue un fracaso en todos sus aspectos. Incluso mandaron esta gente por la zona del Sudán incluso un agente que llaman a los historiadores como el Lawrence de Arabia alemán, que bueno, pero eso era de chiste. Se lo capturaron al mes. Me parece que creo que en las ediciones Bellaterra hay un libro específico de este hombre, no me acuerdo el nombre, disculpen. Entonces pues fue un fracaso tal. Pero la semilla estaba ahí sembrada. Acaba la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano pues queda totalmente destrozado y entonces pues después del armisticio de Mudró en 1918 y después del Tratado de Sèvres de 1920, que se descompone totalmente el Imperio Otomano y se genera pues una especie de estado ahí ambiguo, con un sultanato, una reminiscencia antigua del Imperio Otomano, controladas por las potencias extranjeras, de las cuales pues se revela pues Mustafa Kemal Atatürk, uno de los mejores, junto con von Sender y otros generales, de los generales turcos que tuvieron los otomanos. Uno de los mejores militares en ese aspecto. Aquí se puede ver con algunas condecoraciones, incluso alemanas. Pero bueno, y claro, pues genera la idea de hacer un Estado. Un Estado, no una cosa que nos han dejado aquí los aliados, y entonces intentar hacer pues una idea que ya empezaron desde los jóvenes turcos, es decir, un movimiento que hubo de hacer un imperio otomano un poco laico, moderno, copiado de una copia occidental, pero dentro del mundo y la influencia musulmana o árabe. Y eso es lo que intenta hacer Mustafa Kemal a partir de 1920. Hay una guerra bestial durante 3 años. Los griegos desembarcan en Anatolia, hacen una ocupación casi de una cuarta parte de Anatolia, los expulsa a los griegos, elimina los restos que podía haber de las repúblicas armenias de la antigua zona del Imperio Ruso, aglutina a toda la población, siempre con un sesgo étnico turco en ese aspecto, y lo consigue, gana. También coincide con el cansancio de las potencias centrales, de las potencias como Inglaterra o Francia, que estaban cansadas ya de una Primera Guerra Mundial, la intervención que puede haber con la Revolución Rusa, las distintas guerras que había en Centro Europa, con el desmembramiento de los imperios austrohúngaro y alemán. Pues claro, pues estaban cansados. Entonces pues se formó el Tratado de Lausana, que da fin más o menos lo que es la guerra, la guerra de independencia, como le llaman los turcos. Mustafa Kemal, que Atatürk se puso después el mote como una especie de caudillo o líder a seguir, creó un Estado libre de potencias extranjeras, que es lo que después los rifeños cogieron, lo que Abdelkrim cogió. Recordemos que Abdelkrim en 1915 fue detenido a instancias de las autoridades francesas por haberse puesto en contacto con los hermanos Mannesmann. Los hermanos Mannesmann eran una colonia alemana que estaba dentro de los protectorados, muy relacionado con las redes de espionaje, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Guerra Civil Española como en la Segunda Guerra Mundial. Se quedaron ahí, eran asiduos del protectorado, como quien dice. Y entonces, pues las autoridades francesas pues habían recibido la información de que habían recogido propaganda y que habían recibido propaganda pro-otomana y pro-alemana al respecto. Es decir, la semilla se quedó ahí. Claro, ¿qué es lo que vendía esa propaganda? Pues unos símbolos en este aspecto, una idea de un gobierno moderno, pero musulmán, no lo que nos venden los franceses o los ingleses o los españoles. Y entonces pues quedó en ello. ¿Qué pasa? Lo detienen, se escapa, dicen la biografía española, antigua, moderna, ahí sufrió un rencor y todo eso. Bueno, ni rencor ni nada, se cambió de contexto. Y entonces, pues claro, después, cuando ya con la fin de la Primera Guerra Mundial, la
la vuelta a la actividad militar por parte de los españoles para ocupar lo que quedaba del protectorado, que no lo habían ocupado, la zona que le habían asignado, pues claro, pues se crea un núcleo de rifeños, ya se forma pues una república, una independencia después del desastre anual, porque vieron ellos que podían derrotar al ejército español y les costó, les costó a los españoles derrotar también a los rifeños, y los rifeños lo sabían. Y claro, pues entonces pues tenían que expandir esa simbología de lo que puede dar un Estado. Es decir, una bandera o un escudo o un sistema premial o un sistema. Es curioso porque lo que voy a incluir aquí de las distintas banderas o vesilorías es como una especie de recorrido cronológico. Las primeras banderas que capturan los españoles, así que tengamos noticias por ahora, o las tropas españolas, son a partir, curiosamente, de primavera de 1922, es decir, unos meses después de que en agosto de 1921 se autoproclamase una independencia de los rifeños con respecto a los españoles o las potencias europeas. Entonces, pues claro, pues cuando van avanzando la mal denominada o llamada reconquista de las posiciones que puede haber en la zona oriental, pues claro, pues claro, en algunas bases o puntos o zonas o posiciones que tenían los rifeños, pues ocupan y capturan banderas. Esta es la primera, y esta es muy curiosa porque Cándido Lovera, que era el director del telegrama del RIF, explica y hace una relación y una crónica de la captura de esta bandera. Dice que es más o menos una bandera religiosa que estaba en Moravito, y que los rifeños estaban tan asustados por los españoles que estaban ocultos en esa bandera de los moravitos y tal. Una manera de despreciar un poco al enemigo. Bueno, eso es normal en toda la guerra. Pero lo que ya denomina aquí un poco es lo que estamos viendo. Solamente lo podemos ver en la parte superior de izquierda de la bandera, que es, ¿se entiende?, que es un elemento turco. A ver, este elemento turco, se me olvidó decir, está, aunque estaban actualmente en la bandera, como escudo, como elemento también del sultanato turco o otomano, estaba desde el siglo XVII. ¡Ay, coño! Perdón. Ahora, disculpen. Entonces, pues claro, cuando veis esta foto del archivo del Museo Regular, y siempre lo consideran unidades de la policía indígena capturan una posición en Benissai. Claro, si todos más o menos conocemos o se vean las simbologías de las unidades españolas en aquella época, la de la policía indígena más o menos es una media luna con una estrella de 5 puntas, pero aparece también como una corona real. Y claro, pues siempre confunden, porque claro, no asimilan, no reconocen de que esto sea una bandera rifeña, porque claro, todos asimilan la única bandera conservada en el Museo del Ejército, que tiene una simbología diferente a esta, no tanta, pero bueno. Y claro, pues no la ven, no la comparan, no la asimilan. Esto no es un elemento religioso. Además se ve que está en la parte superior izquierda, el elemento que utiliza los rifeños. Y después en los dos cuadrados estos superpuestos, haciendo una estrella de 6 puntas, pues esto es un elemento muy normal dentro de los gobiernos o las administraciones en Marruecos desde el siglo XVI, nada menos. Entonces, claro, ya cuando vi esto y cuando veía la mala definición, pues, y además que es la primera que se toma en el año 22, recordemos, y además, como pueden ver aquí, así, militares y tal, militares, es difícil, sobre todo en estas épocas, incluso no hace mucho, capturar una bandera a un enemigo. Porque claro, eso tienes que ir al núcleo de la unidad, al puesto de mando, pegarte de tiros o de cuerpo a cuerpo con todo el mundo, y entonces es difícil. En este caso pues, lo consiguieron. Por eso capturaban muy pocas banderas, porque claro, como fue un frente un poco estable, pues claro, no daba pie a capturar banderas. Entonces, pero bueno, eso es una hipótesis un poco al respecto. Bien, esto es muy curioso. Esta es la primera, ¿cómo se puede decir? La primera vista internacional, como que me dice, de la bandera de la República del Rif.
Además que es curioso la historia, porque esto fue porque en agosto de 1922, con unos acuerdos, bueno, ya había acuerdos entre las autoridades rifeñas españolas para auxiliar, suministrar o tener noticias de los prisioneros que tenía Aldecrín en la zona de Axdir, enfrente del Peñón de Lucema. Entonces, pues claro, se llegó a un acuerdo de que periodistas, esos españoles, fuesen allí previo pago de un tributo, que es más, el hombre que está ahí sentado en la barca es el ministro de Finanzas, que va allí a pagar, a pasar el cesto a los periodistas para que pudiesen desembarcar allí en Alucema, entrevistar a los prisioneros y también al líder de Aldecrín, el líder de las cabilas rifeñas. Y claro, pues eso no pasó desapercibido por los fotográficos. Estas son fotografías del Fondo Alonso del Archivo General de la Administración. Claro, cuando además me llama mucho la atención en el sentido, y vuelvo a reiterarme en eso, porque iba viendo fotografías de posiciones, el Fondo Alonso es alucinante, es una preciosidad. Y tiene digitalizado en los ordenadores de sala de consulta, pues gran parte del. Ahí me parece que hay algunas que no están, pero bueno. Y entonces me di cuenta de lo que era. Entonces, y además venía una fecha. Y entonces, pues claro, pues busqué en las hemerotecas digitales, que eso ha sido el mayor triunfo que puede haber para los investigadores, de tener online miles y miles de periódicos y crónicas periodísticas. Y hablan de la crónica y de este encuentro, y también lo que les llama la atención, porque los periodistas inmediatamente dijeron: es que vino una barca con la bandera de la autoproclamada República del Rif, además lo definen así. Entonces, pues claro, esta es la primera elemento visual que se tiene de esa bandera, que es muy diferente después de la posterior. Aquí hice una reconstrucción porque describen la bandera, los propios periodistas, de color rojo, con una media luna, etcétera, etcétera. Y claro, pues ya hay una evolución, ya empiezan a abrir del 22 un tipo de bandera que tienen, después esta que más o menos se reconocen como una bandera oficial. Ya hay una especie de evolución y que más adelante veremos la conclusión. Otro tipo de bandera es esta, capturada en octubre de 1922, que me estaba diciendo aquí gente que me parece que se conserva en el Museo de Regulares, no lo sé hasta que no la vea, es capturada en la casa de Aldecrín en Axdir, en Alusema, y estaba publicada en la revista Blanco y Negro en aquel momento. Entonces, pues claro, es un elemento totalmente diferente, pero claro, mantiene todavía la media luna con la estrella de 6 puntas y que son los elementos que siempre se están repitiendo en todos los aspectos. Mi buen amigo Luis Orando, uno de los máximos especialistas en vexilología y además asesor del Museo del Ejército allí en Toledo, me mandó la sospecha de que la bandera no podía ser roja, sino podía ser verde. Yo he ido comparándolo un poco, que también la calidad de la foto tampoco nos ayuda mucho, pero bueno, que puede ser tanto roja como verde en la opción. A ver si vemos mañana, si se da la opción de ver la bandera, si se conserva allí, pues de confirmar si son esos colores. Pero ya el diseño ya son diferentes, aunque el elemento siempre es el mismo, una media luna en batiente con una estrella de 6 puntas. Y este es el elemento superviviente que siempre se ha quedado todo el mundo en el colectivo. Y esta es la bandera que capturan en la casa de Aldecrín, en Aït Camara, unos días después de entregarse a los franceses en 1926. Pues claro, pues aquí se ve pues la tropa con la bandera ahí posando. Y después se hizo en Melilla una exposición de material capturado por parte de los rifeños, y expusieron con mucha atención la bandera con una moarra, que es una media luna, y no deja de ser también un elemento característico de ese tipo de las banderas también del mundo árabe musulmán. Esta es la bandera, pues, que se conserva actualmente allí en el Museo del Ejército, tanto en su anverso y reverso, y una reconstrucción que hice al respecto. Este es el que todo el mundo ha quedado como en el colectivo, como el único símbolo que se ha conservado de los rifeños, la bandera capturada
por los españoles y que se conserva en un museo, la que se repite, la que se copia, la que se menciona, en todos los libros de banderas del mundo o banderas históricas, siempre es la misma porque es la que se ha conservado. Aunque no ha sido la única, porque hay un pequeño detalle que son estos de aquí, que es el banderín, para ser supuestamente del coche de Aldecrim, que allí también lo cogieron en el mismo sitio que la bandera de gala, como la dominaban los periodistas, y se conserva también en el Museo del Ejército. Y nada, cambiaron la estética un poco de que el fondo ya no es un cuadrado, ya no es un rombo blanco, sino en tono azul o azul, y entonces pues claro que varía ahí un poco. No sé si será también por alguna cuestión estética o simbólica, ahí ya no llego. Y después hay este elemento, otra bandera aquí, que es lo que yo me refería al principio de los archivos, lo que cuesta y lo que hay que mirar en los distintos archivos de tanto en Marruecos como puede haber en Francia, incluso en España, que todavía queda mucho por ver. Christopher Penham hizo un libro muy curioso sobre Aldecrim y también sobre la República Rifeña, y esta procede de su tesis doctoral del año 1979, que no hace mucho se puso online. No sé si, estoy hablando aquí un poco de memoria, no sé si es por la Universidad de Pensilvania, pero de una universidad estadounidense. Y entonces una vez consultó, unos años, a principios de los años 70, unas memorias inéditas de algunos ministros de Finanzas, de un ministro de Finanzas o uno que estaba dentro de las finanzas de la República del Rif o de Aldecrim, y tenía dibujado las dos banderas que eran de la República del Rif, que eran este tipo, ya no era un rombo, sino un cuadrado blanco con la media luna y con una estrella de 6 puntas. En este caso ya no es batiente, sino ya es creciente. Entonces, pues claro, con un fondo rojo. Y entonces y decía que había dos tipos de banderas. Una sin la chajada, es decir, a las grandes, etcétera, etcétera, y que se utilizaba para los muyaldines rifeños, y después otra sin la chajada, que era para la administración civil o para los elementos de la administración del Estado o rifeño. Entonces, pues claro, tiene un dibujo, además está hecho a mano y tal. Esas banderas no salieron en la edición castellana de su tesis doctoral, y me parece que tampoco ha salido en ediciones posteriores, pero era un dibujo muy, muy infantil. Entonces, pues nada, he tenido que hacer la reconstrucción y ahí está el tema. Pero ya la simbología ya es diferente, ya no son rombos, ya hay diferentes estilos. Ya se dice que hay una para la administración y otra para los militares. El coche oficial de Aldecrim tiene un color especial. ¿Eso tiene algo que ver por ser un líder o no? ¿O es porque no tenían tela? No lo sabemos. Entonces, pues, pero ahí está la variación. Bien. En resumen, todavía falta estudiar mucho sobre la simbología, sobre todo en el aspecto visuológico, y tener criterios unificados. Falta mucho por mirar por temas de simbología más allá de la frontera. Yo no conozco, no me manejo en el idioma de más allá de la frontera. No sé si habrá aquí estudiantes o investigadores que lo puedan hacer. Yo lo animo a hacer porque falta muchísimo, y sería revelador si también si tiene que haber connotaciones religiosas. Temas de las cofradías, que se ha estudiado muchísimo, y no sé si alguien me dijo en su momento cuando estaba investigando esto, oye, ¿por qué no miras el tema y lo comparas con las banderas de las cofradías? Eso hay que saber mucho. Primero hay que saber árabe, que para mí es imposible. Hay que saber muchísimo sobre el tema de las cofradías y también estar allí y manejar investigación de campo, y eso, y que te dejen las cofradías, no lo sé. No sé si son abiertas a ello o no, en Marruecos o aquí, no lo sé, pero sería algo difícil. Bien, aquí uno de los elementos novedosos. Novedoso, además, es muy curioso. ¿Cómo hallamos este tipo de estas láminas que ustedes ven y estas propuestas de recompensa y de medalla, o de tener un sistema premial los rifeños? Es decir, un Estado no solo tiene su bandera, su símbolo, tiene sus derechos, tiene sus leyes, sus corpus, también tiene un sistema premial.
un sistema de premios para recompensar a sus ciudadanos, sus súbditos, lo que sea. Y un elemento también de difundir de que es el Estado el que te premia por haber participado o haber defendido o haber apoyado lo que sea. Y eso y en estos años, en principio del siglo XX, hasta no hace mucho, tener unas condecoraciones, un Estado o incluso un territorio era muy importante. Y la ostentación de la misma, la otorgación de la misma, era un elemento muy importante social, político y también militar. Entonces, pues claro, los rifeños no se quedaron atrás un poco. Bien, ¿cómo llegamos a conocer este tipo de estas láminas que son propuestas? Además, creemos que son propuestas desechables. Al respecto, creemos que hay más, porque aquí están numeradas del 29, 27 y 28 en rojo, entonces que tiene que haber por lo menos 20 o 30 diseños por ahí que se han perdido o que las propusieron, se las quedaron los rifeños o no se las quedaron. Estos son láminas o diseños que se entregan o entregan los joyeros, porque más o menos hasta no hace mucho eran los joyeros que fabrican las condecoraciones buenas. No ahora, que parece que están sacados los chinos totalmente, pero las condecoraciones buenas las hacen los joyeros. Entonces muchas veces presentaban modelos a los clientes de cómo lo querían, y además aquí se ven anotaciones de cambio al respecto en francés, por supuesto. Y entonces pues estos son los diseños, y claro, pues son los diseños propuestos, y por lo que sospechamos estos son diseños desechados por parte del cliente, que estos clientes serían el hermano de Haldecrim, Hamet. Bien, el contexto de dónde estaban localizadas estas láminas en Archivos Generales de la Administración. Mi buen compañero y el profesor Julián Paniagua, estudiando el tema del contrabando, publicado aquí, y además recomendable, muy altamente recomendable, un libro, si lo pueden ver, el contrabando de armas en la guerra de Marruecos. Me dijo que yo he visto esto de lo tuyo. Y claro, pues yo me levanto a la mesa y veo aquello, tía, y ya inmediatamente me di cuenta de que ya sé por dónde iban aquí los tiros. Entonces, pues claro, pues el profesor Paniagua pues me explicó dónde estaba metido ese legajo, y era que estaban la embajada española en París, no sé si me explica, sí, no sé si fue en el año 1923. Sí, fue en 1923. Detectan la presencia del hermano de Haldecrim, hablando con contrabandistas de armas y también hablando con algunos elementos para ver si podían reconocer internacionalmente a la República de Rif, también vendiendo un poco los parabienes de la República de Rif, es decir, tenemos minas, tenemos minerales, podemos ser un país muy rico, bla, 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 etcétera, etcétera, porque siempre han estado vendiendo eso, los rifeños siempre han estado vendiendo de que tenemos minas, que tal, claro, una manera de tener un interés internacional y tener un apoyo al respecto. Pues entonces la embajada contrata a detectives y a informadores y los siguen. Y ante la gravedad de la situación, unos meses después, en noviembre de 1923, una orden directa de Primo de Rivera envía a Orsatti, el filólogo famoso, que era un espía, yo creo que era más espía que filólogo, pero bueno, junto con un agente doble rifeño para seguir y estudiar un poco los pasos que estaba haciendo el hermano de Haldecrim al respecto. Pues claro, por ese legado que había allí, pues había las facturas de los informadores, las facturas de lo que había comido James con otra gente, la factura de Orsatti, etcétera, etcétera. Y entonces estaban estas tres láminas allí. Y claro, pues ahí sospechamos de que dentro del contexto habían recuperado unas láminas desechables. Y claro, pues estos son de los joyeros, y además esto se conserva en los archivos de muchas fabricantes de decoraciones, este estilo de diseños. Pues claro, pues lo recuperaron. No se menciona absolutamente nada. Entonces la hipótesis es que estos son, y además por los lemas y por el modo en que están diseñados y también descritas, y también por el diseño de la cinta, de que el cliente eran los rifeños. Entonces, pues, lo recuperarían, tirar una papelera, basura, ni idea, lo hubiesen robado también, no lo sabemos. Entonces por eso es un proyecto, una propuesta al respecto. Bien, viendo estos diseños, pues claro, dice, a veces son copias, a veces son de
de otros países o diseños de otros países al respecto. Estuvimos estudiando las condecoraciones turcas, tanto de los distintos protectorados del mundo árabe, las persas, incluso las afganas. Entonces, pues claro, no había ningún tipo de diseño exacto, igual a este tipo. Sí había influencias, y curiosamente eran influencias otomanas. Y aquí vemos el elemento característico, rifeño a la media luna, con la estrella de 5 puntas, creciente. Había unas palabras en árabe, lo que pasa que se lo di a personas que podían saber, lo que pasa que eran garabatos con forma de árabe, escritos en letra, en caligrafía árabe, que no dicen absolutamente nada, pero bueno, ahí estaba el tema. Bien, la característica de estas condecoraciones, por ejemplo, la que se denomina número 1 en azul, pues claro, es en francés lo tienen puesto como Cruz de Guerra Turca Combatiente. Y también pone abajo en francés, pone cambiar a esmalte verde, es decir, color rifeño. Entonces, ahora, esta condecoración, como voy a pasar, es muy parecida a este tipo sobre todo a la que están inferior izquierda, que es la insignia otomana de la Caridad. No tiene absolutamente nada que ver con una constancia militar como querían dar así, con una cruz de guerra para los mismos. Pero eso sí, el elemento que tenían, que es lo que está el elemento de batiente, la media luna con la estrella en los globitos, es decir, lo que une la cinta con la propia estrella, pues graba un elemento que se utiliza tanto como lo utilizaba como la influencia otomana, como también lo utilizaban los rifeños. La segunda, la que pone como lámina número 3, solamente está escrito en francés, que pone civiles nada más, y también abajo pone cambiar esmalte a verde, pero seguramente sería por el grumito, lo que une la cinta con el cuerpo de la medalla. Y entonces, pues claro, pues creíamos que sería una condecoración destinada para civiles. La otra sería para combatientes o elementos o militares dentro del supuesto o intento de ejército regular que querían hacer los rifeños. Y después la número 5 que le tienen puesto, te aparece en francés como para mutilados o reformados o heridos. Entonces, pues claro, no sabemos si también para heridos, sean combatientes o civiles al respecto, pero ya se está. Pero claro, es un sistema premial que es lógico, es un supuesto estado en guerra, es decir, condecoraciones para heridos, condecoraciones para militares, condecoraciones para civiles, un primitivo o un primigenio sistema premial. Entonces, pues claro, las influencias que podemos ver son claras, son 3. Esas son distintas condecoraciones turcas, es decir, la influencia otomana está al respecto. La medalla de guerra, que es la que está en superior derecha, que siempre la confundo con la medalla de la batalla de Galípoli, no, es una condecoración creada en 1915, a semejanza, incluso, no sé si reglamento, pero eso ya me lo puede confirmar algún compañero o algún especialista aquí en vexilología que pueda haber aquí en sala, pues es copia de la Cruz de Hierro alemana. Pero no, el sentido se otorga con una distinta escala, se otorga por un número de acciones, por la valentía del soldado, etcétera, etcétera. Y después, pues la otra es una insignia turca, que es una orden de mérito civil. Y después ya hablamos de la insignia de la Orden de la Caridad. Lo que sí hay una influencia que puede haber también, pero ya por los propios diseñadores, que es el modelo que se creó, un modelo no oficial, que es la medalla para los heridos franceses, creada en 1916. Curiosamente es oficial porque no lo creó una persona, un político de ultraderecha, que si me permiten indicar quién es, lo digo, Maurice Barrès, la crea y estuvo en vigor hasta 1922. Se asimiló esa condecoración civil y creada por esa persona para los heridos militares, sobre todo en la Primera Guerra Mundial. Las influencias son estas. Que hay la hipótesis de una supuesta sistema premial, yo lo afirmo y
y se puede ver con tanto en el contexto en que se cogen y donde se encuentran este tipo de láminas y claro, Hamet, el hermano de Aldecrim, tenía también, igual que su hermano mayor, pues tenía un alto concepto del Estado rifeño y además era bastante más diplomático y creo que sobrevivió a él unos 5 o 6 años, murió en Rabat, creo, pero aunque está enterrado en Asdir. Y es lo inédito también, es decir, ya hay una nueva perspectiva de una nueva simbología de la rifeña. Ya no es solo la bandera que se conserva en el Museo del Cielo, ya hay más cosas, hay una evolución. Puede haber distintos usos respecto, tanto civil como militar, como también la insignia particular de un líder o lo que sea. Bien, al respecto de la simbología también hay algunos desatinos, como digo yo. Aquí he puesto un ejemplo sacados de internet, salvo lo primero que es la portada del libro de Woodman sobre Aldecrim, y curiosamente está al revés. Y hay que aparecer durante muchos años en el Museo del Ejército, cuando estaba en Madrid, la bandera de Aldecrim estaba al revés. Entonces, pues claro, pues todo el mundo copiaba lo que estaba allí. Entonces, pues aquí veo ejemplos, y esto es una revista que salió conocida para los estudiosos de historia militar, que salió hace 15 años o algo así, y el libro de Woodman pues se sigue repitiendo un poco ese error. Y ya después, ya como la revuelta de la idea del uso de la emblemática malamente de los rifeños, es en esto de la supuesta aviación rifeña. Bueno, los que sabemos un poco, así en medallas resumidas, intentaron comprar aviones los rifeños a partir de los franceses y eso no llegó a nada, se gastaron, los engañaron. Unos empresarios franco-españoles a los rifeños. Los aviones se llegaron a estar en Argelia, eran modelos muy antiguos, al final ni llegó nada, ni había ahí nada. Entonces, pues claro, dices, supuestamente voló uno, llegó allí, ¿qué tal? Y entonces, pues claro, ya en su imaginario pues ya ponen los símbolos de los emblemas de la República del Rif. Cuando esos aviones ni llegaron, ni se fueron pintados así, ni creo que se pintasen al respecto, pero claro, dentro del imaginario pues van poniéndose, incluso ponen hasta un modelo que ni siquiera compraron los rifeños, que es el modelo biplaza, que está el avión que está más inferior, e incluso pone el error de la bandera al revés. Bueno, en resumidas cuentas, esto es lo que quería exponer. Hay un campo abierto y un camino abierto. Yo no sé si, voy a insistir en que si hay investigadores al respecto aquí de la universidad o lo que pueden entrar, si saben el tema del idioma o pueden explorar los archivos franceses, incluso el marroquí. Hay un mundo a explorar porque también a través de la simbología, a través del sistema de recompensa, también se puede reconstruir como qué modelo o qué estilo de gobierno o de Estado querían los rifeños. Muchísimas gracias.